estamos ya inmiscuidos. Muy bien. Quiero, antes de seguir, decirle al público que nos está siguiendo por las redes, al público presente, que el día de hoy, junto con otros periodistas y un colectivo que se llama Hackers, hemos lanzado una plataforma digital que se llama Politiquien. ¿Quién es quién en estas elecciones? En esta plataforma van a encontrar a todos los candidatos con toda la información que ellos han consignado en el Jurado Nacional de Elecciones. Además, hemos recogido la información que está en una plataforma de la PCM sobre procesos judiciales e investigaciones en el Ministerio Público. Hemos recogido la información de Contraloría General de la República sobre procesos administrativos o inhabilitaciones si es que han sido funcionarios públicos. Y además tenemos una sección que los etiqueta a todos los candidatos que salen en alguna noticia durante la campaña, ¿no? Que también es una forma de evaluar y medir en su capacidad para ser futuras autoridades. Creemos que es una información muy completa que va a servir, va a ser muy útil para estas elecciones. Los candidatos aquí presentes también están en el Politiquien, así que creo que es muy importante, y habida cuenta de la experiencia del Congreso anterior, que hagamos una elección informada. Muy bien, vamos a pasar entonces a una ronda de preguntas conmigo, mientras ya pueden ir recolectando, o también los que están presentes pueden hacerles preguntas a los candidatos directamente. Bueno, comenzamos con Diego Lazo. Quizá la principal preocupación respecto a su candidatura sea su falta de experiencia. Por ejemplo, laboralmente ejerce, ¿no?, una actividad privada, pero públicamente no, y además digamos que la actividad privada, cuando uno es emprendedor o algo así, no necesariamente nos pone a prueba en cumplir responsabilidades y en cosas de gestión. ¿Cómo podría suplir esa deficiencia, la falta de experiencia? La juventud tiene algunas virtudes, pero también tiene esa desventaja, ¿no? Sí, bueno, efectivamente yo tengo una experiencia política ya de más de 10 años. Con Verónica Mendoza fundamos el movimiento Sembrar, que se integró en su momento al FA y ahora constituye Nuevo Perú, que forma esta alianza de Juntos por el Perú, por la cual estamos postulando ahora. Y en esos 10 años hemos estado cerca al movimiento social, que es lo importante. En el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto, lógicamente no se pueden hacer obras. Lo que se va a hacer al Congreso es precisamente a participar de un foro político, y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo. Yo he participado de la gesta en contra de la ley Pulpín, que es esta normatividad que pretendía el Congreso imponerle jornadas laborales a los jóvenes, ¿no?, y que incluso no estuvieran en planilla ni con todos los derechos. Estuvimos también en la movilización social que impidió que se realizara la repartija, que fue hace algunos años esta suerte de componente que tuvieron todos los partidos políticos para repartirse los cargos en el Tribunal Constitucional, y últimamente hemos estado acompañando también a nuestros hermanos del Valle de Tambo en la lucha que han hecho para defender su valle. Y esa es la experiencia que tengo, y precisamente de ahí es donde venimos nosotros, y es lo que vamos a llevar al Congreso. Lo que queremos hacer es precisamente debatir en este foro político que es el Congreso de la República, para llevar claras las ideas de quienes sí tenemos una ideología, que es claramente la ideología de la izquierda, que es la bandera que lleva Juntos por el Perú. Así es. Bueno, esta experiencia política que mencionas, y es una crítica que siempre se le hace a la izquierda, ¿no?, que son muy activos y buenos mientras marchan por las calles o tiran piedras, no necesariamente lo digo por tu caso, ¿no?, pero que si lo sientan en un lugar ya de gestión, o en este caso de representación o de fiscalización, digamos que ya no son tan eficientes. De hecho, en general la izquierda tiene muy poca experiencia de gobierno en nuestro país, casi nula. Y la otra cosa que a la izquierda pues se le critica mucho es la incapacidad de
unirse, hacer un frente que realmente les dé oportunidad. No voy a repetir los sucesos últimos nacionales que todos los conocen, pero la última quiebre, digamos, por esta alianza que hacen conjuntos por el Perú ha terminado casi dinamitando un movimiento de izquierda interesante que en la última elección presidencial quedó... Llevó a Vero al tercer lugar. Exactamente, ¿no? Y bueno, de todo eso que ha quedado, ¿cómo podrías, digamos, decir, vamos a trabajar en el Congreso unidos, si partidariamente no han sido capaces de armar un frente? Hay varias cosas ahí. Quisiera comenzar por el tema del rol fiscalizador, que yo sí creo que es muy importante. Nosotros hemos seguido el ejemplo de un gran peruano que ha sido Javier Díaz-Canseco, que precisamente tuvo un rol importante en el tema de la fiscalización a la dictadura de Fujimori. Sus informes fueron fundamentales para después permitir iniciar los procesos penales en contra de Montesinos y de Fujimori mismo. Así que es un legado importante que nosotros, por supuesto, que vamos a recoger. Ahora, sobre el tema de la unidad de la izquierda, nosotros estamos participando en un frente político en el cual hay 6 partidos políticos de izquierda y a la cual se han sumado varios movimientos regionales como Firme de Moquegua y el PDR de Puno, ¿no? Es un esfuerzo grande, por supuesto que no es a toda la izquierda, pero seguramente nosotros vamos a seguir bregando en ese esfuerzo. Ahora, con respecto a los últimos sucesos, precisamente yo tengo varios amigos que han decidido también formar un movimiento propio, lo cual saludo, porque es importante también saber encontrar el consenso a pesar de nuestras diferencias, y en esa tarea vamos a estar siempre. Yo creo que es importante tener claro que ya tenemos un liderazgo muy marcado en la izquierda, que es el de Verónica. Yo creo que eso va a ser finalmente el factor que va a permitir aglutinar a todas las fuerzas progresistas, no solamente las de izquierda, en ese frente político que necesita el país. Porque en los últimos años, si precisamente ha hecho falta algo en el Congreso, es una bancada de izquierda fiscalizadora. Toledo, García, el mismo Humala y últimamente Kuczynski, durante mucho tiempo lo que han hecho es sentarse a generar acuerdos y repartirse la torta entre ellos en el Congreso de la República. Lo que hace falta es una bancada que precisamente pueda hacer la fiscalización también a esta gestión del señor Vizcarra, que como hemos visto parece que va a tener serios problemas con la justicia, y es importante que el próximo Congreso tenga presente eso, ¿no? Y que le cierre el paso a estas fuerzas totalitarias que durante mucho tiempo han querido hacer del Perú lo que quieran. Yo precisamente me inicié en política en la campaña electoral del 2011, porque en esa campaña teníamos que cerrar el paso al regreso a la dictadura de Fujimori encarnada en la hija, y creo que desde ese momento hemos estado luchando en ese movimiento social que es muy importante tenerlo en cuenta, y es muy importante que tenga una voz en el Congreso el 2020. Muy bien. A ver, el señor Cristian Talavera, Alianza para el Progreso. Usted nos ha resumido su trayectoria como abogado, también como asesor en municipios, y conoce la realidad de Arequipa, pero no nos ha hecho ninguna propuesta concreta que llevaría al Congreso de ser elegido. Pero en esta posibilidad de hacer propuestas concretas, yo me pregunto, un congresista no puede aprobar leyes por sí solo, ¿no? Necesita el acuerdo de su bancada para comenzar, y luego de otros grupos para llegar a hacer una mayoría que apruebe un proyecto de ley. En ese sentido, ¿cómo es su relación con Alianza para el Progreso, o qué postura tiene respecto a las críticas que se le hace también al señor Acuña? De hecho, Alianza para el Progreso ha estado en este Congreso, ha disuelto, se opuso no dio la cuestión de confianza, ha tenido una actuación un poco sinuosa, efectivamente. Alguien me ayuda. ¿Qué nos diría sobre eso? Bueno, hay un tema que tenemos que diferenciar acá. Uno, en primer lugar, 6 personas no es Alianza para el Progreso. Si analizamos el antes, en el momento de la disolución del Congreso, y después, vemos que de Alianza para el Progreso son 10 congresistas. De los 10 congresistas, 6 le dieron la espalda al pueblo, y hay que reconocerlo. Los otros 4, es más, una de ellas, que es la señora Gloria Montenegro, ha sido, antes de la disolución del Congreso, ministra de la Salud. Después de la disolución del Congreso, sigue siendo ministra de la Salud. 6 congresistas no significan no representan los 260.000 afiliados que tiene el partido, no como otros partidos, ¿no? Que no llegan ni siquiera a 10.000 afiliados.
Estos 260.000 afiliados están registrados en el Jurado Nacional de Elecciones. Es el primer partido en el país que tiene la cantidad de afiliados que tiene registrados en el ROP del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando igualmente, por ejemplo, el mismo hijo del señor César Acuña de presidente, al señor Richard Acuña, a él le han hecho un proceso administrativo, un proceso disciplinario, ¿de acuerdo? Y está en ese tema. Es más, él mismo pidió acogerse, pidió licencia para que, mientras estaba en licencia, no influye el tema del partido respecto a la suspensión o cosas por él. Pero déjeme interrumpirle, ¿usted Sí, se dígame. siente representado por el señor César Acuña? Mire usted, yo le voy a decir por qué. César Acuña viene de un padre de 2 hermanos, la madre analfabeta, 3 universidades, 5 institutos, un equipo de fútbol profesional. Yo me gustaría ser César Acuña. El que no tenga la facilidad o la oratoria que tiene el señor César Acuña en O los comparación de libros otras que personas. dijo haber escrito, ¿no? Sí, es cierto, por eso le digo, es una persona humana y comete errores, pero profesionalmente, empresarialmente, ¿quién no quisiera tener 3 universidades, 5 institutos, un equipo en el fútbol profesional y que represente lo que representa? Él no le debe ningún tipo de favor a nadie, a él lo excluyeron de la campaña anterior por el hecho de dar dinero, no por recibir. Él no está metido con temas de agendas de Nadir, él no está metido con el tema de Odebrecht, él no está metido con casos de corrupción, Muy bien. ninguno. Bueno, pasemos a sus propuestas. Gracias. ¿Qué propuestas concretas tendría usted? Con todo gusto. Bueno, una de las principales propuestas, sabemos que todos los peruanos que aportamos y damos trabajo, de acuerdo que son 5, 10, 15, 20, 25, 30 años que le damos a nuestro país, no es posible que recibamos una pensión como jubilados de 300, 400 y 500 soles. Mi propuesta va en ese sentido, de mejorar la pensión de los jubilados, que siquiera reciban una pensión acorde a la remuneración mínima vital y que se reajuste anualmente. Primera propuesta. Segunda propuesta, el tema de lo que es el beneficio a los bomberos. No queremos que salgan ordenanzas, que hagan teletón pro bomberos o cosas por el estilo, no. Modificar la ley de tributación municipal dándoles el 5% de las entradas de los espectáculos públicos no deportivos, porque la otra vez pusieron deportivos, no, es no deportivos, como son conciertos y todo lo demás. ¿Para qué ese 5% de esa entrada en suma? Si la entrada está a 100 soles, ese 5%, 5 soles, va a favor de quién? De los bomberos, por entrada. ¿Para qué? Para sus implementos, para combustible, para llantas, para dar mantenimiento a sus vehículos. Para eso se necesita que los apoyemos a los bomberos. Ellos están en todos los espectáculos públicos, deportivos y no deportivos. Nos asisten en todos sitios, totalmente cierto, pero no retribuimos nada. Y para Arequipa, un proyecto más específico para Arequipa. Arequipa tiene muchos problemas, ¿no? Y en realidad no hay liderazgos políticos ni locales, regionales, ni de congresistas en los últimos años, ¿no? Hay un tema que tenemos que analizar y el tema es clarísimo. Yo en los 8 años que he estado de regidor del año 2011 al año 2014 y 2015 al 2018, las denuncias que yo hice como regidor, como fiscalizador, de acuerdo, recién están dando a luz. ¿Qué significa esto? ¿El problema cuál es? La demora del Poder Judicial y del Ministerio Público. La sentencia que ha salido del PDM, por si acaso, de acuerdo, es un proceso del año 2016, pero el tema de las semibutacas, de las motocicletas que Todavía se encontraron no en una casa no sale. El tema, por ejemplo, de la falsificación de las resoluciones en transporte, la manipulación del sistema informático, el trabajo que yo hice en fiscalización, es más, el tema cuando encontré 7 años las donaciones que se efectuó por un programa de televisión acá en la Municipalidad Provincial de Arequipa, 7 años, y después me tuvieron que denunciar por difamación y calumnia, que dicho sea paso también le gané el juicio. Me han querido suspender varias veces, pero no hay temor a ello. Yo creo que lo peor que puede suceder es casualmente quedarnos con la boca callada y creer que estamos haciendo algo cuando no lo hacemos. Y otro tema que es importante, que me hablabas tú también, sobre el tema de que otras propuestas. Sabemos, yo como deportista igualmente, ¿de acuerdo? Todos los papás que tienen trabajo independiente no tienen derecho a tener CIS. Yo creo que es oportuno darle CIS a todos los deportistas que practican deporte, sobre todo de competencia. Bueno, creo que el CIS ya es universal, ¿no? Eso nos va a ver el doctor Chaña, ¿qué nos puede decir? Yo le quiero preguntar, además, antes de darle la palabra, ¿qué número de postulación en procesos electorales vendría a ser este? Este es la tercera postulación. La Tercera. primera fue a Paucarpata, hace muchísimos años atrás. Y luego al provincial. No, a la región. A la región. Y ahora al Congreso de la República. Ajá. Bueno, pregunto yo porque
quizá para iniciar una carrera política, aunque usted es una persona con experiencia, pero como para iniciar una carrera política la gente elige postular o para regidor, luego alcalde, pero no para todos los puestos, porque son diferentes funciones que se cumplen, ¿no? ¿Cuál es su afán en esta postulación concretamente? Porque además es un año nada más de mandato, prácticamente un año y pico, ¿no es cierto? Entonces, hacer grandes reformas, y eso también va para todos, ¿no es cierto?, no va a ser posible. Realmente va a ser un congreso donde se van a definir grandes líneas, ¿no es cierto?, de repente de la reforma política, y lo que la gente está buscando ahora es más bien representantes con integridad. Pueden tener posturas diferentes, pero eso, que honestamente tomen decisiones. No les va a alcanzar con sinceridad tiempo para hacer proyectos revolucionarios o que de ahí se logre cambios radicales, ¿no? Cuéntenos. Bueno, en realidad tiene usted razón, es bien difícil en el corto tiempo tratar de cambiar todas las leyes a nivel nacional y sobre todo en la Constitución, del cual nosotros como partido pregonamos. Si bien es cierto, es el primer paso, pero hay que dar también paso a una asamblea constituyente, que es la madre del cordero donde podemos realizar una serie de cambios, sobre todo en el capítulo económico. Uno de los factores que adolecemos en este momento los peruanos es la falta de presupuesto en las diferentes instituciones a nivel nacional, a nivel regional y local. Porque, por ejemplo, en salud, el presupuesto destinado a salud en el Perú actualmente es del 2.8%, cuando en países cercanos, vecinos, como Bolivia, le dan importancia al 4%. El mismo Cuba, que le da el 10% de su PBI a salud y a la educación igual. Entonces, lo que se propende es cambiar este capítulo económico de la Constitución a través de referéndum para que todos nosotros tengamos ya una partida especial para los diferentes ministerios. Es más, actualmente hemos visto que hay poleadas, parrilladas a nivel local, donde esto es un engañamuchachos, solamente para contentar y hacer saber a la población de que alguien está trabajando por algo y quiere hacer algo más. Esto es una completa, digamos, falta de respeto a la población. Imagínense, hace poco yo estuve en la China, donde un hospital de 5.000 camas de hospitalización, ¿no?, destinada a la atención quirúrgica de pacientes con cáncer y de mi especialidad, no tienen un equipo fabricado en la China que esté dentro de un quirófano. Todos los equipos son americanos o son europeos, alemanes, etcétera, etcétera, que los tenemos acá en el Perú. Entonces, todas estas cosas pasan porque no hay un adecuado presupuesto a nivel del Producto Bruto Interno para que se solucione. Le pregunto, el problema de la salud. usted evidentemente como médico que es, tiene preocupación por la salud y conoce el sector, quizá no sería mejor dar todo ese conocimiento en un puesto que tenga que ver con el área, no necesariamente de congresista. Por ejemplo, ¿qué proyecto de ley usted, además de que nos ha hablado de una nueva constitución, pero ese es un cambio macro, ¿no?, podría presentar en el lapso de este año? Por ejemplo, lo principal, optimizar y crear nuevamente el servicio militar obligatorio. Es necesario que nuestros jóvenes, a través de tanta delincuencia, tanta desocupación, tengan siquiera un lugar donde hacer. Pero le tendría que preguntar a los jóvenes. Yo creo que los jóvenes no quieren hacer servicio militar, ¿eh? Pero es que tenemos que educar a nuestro país. Por eso es que en la cuestión esta de la educación estamos súper atrasados. Sabemos de que hemos ocupado el 150 lugar en el concurso mundial, en el 500 lugar en otro concurso. Esto no es posible. Tenemos que cambiar la política. Es decir, por ejemplo, en la cuestión de educación, actualmente la educación está basada en una nota que es en letras, es una
nota cualitativa, pero no se olvide usted de que nosotros y mucha gente ha recibido las notas. Hemos sacado 20. Así es, claro. U 11. Y entonces, muchos padres de familia no saben, para fortalecer a este niño que no está bien, ¿no es cierto?, ponerle una letra A. Es más, hay una disposición general que dice que al niño que en el primer bimestre saca A, en el segundo bimestre no le pueden bajar de la A, aún esté enfermo, Muy bien. aún no asista a clases. Muy bien. Ahora vamos a dar una ocasión, si hay entre los presentes quien quiera hacer alguna pregunta, por favor se acerca por allá, y les voy a rogar más bien que sea pregunta respetuosa. Estamos aquí para debatir, pero no para atacar a otros candidatos, ¿no? Y yo les voy a pedir a los candidatos que hay grandes temas, no los vamos a tomar uno por uno porque el tiempo no da, pero por ejemplo, el plantear o no una asamblea constituyente es una cosa que es importante para la población saber cuál es su postura. También respecto a la inmunidad parlamentaria, que alguno de ustedes lo mencionó, y sobre lo que ganan los congresistas, ¿no? O sea, en algún momento, mientras respondemos las preguntas, nos dan a conocer también esos grandes temas o preguntas que la población se hace. Entonces, si es que hubiera alguna pregunta aquí, dentro de los asistentes. Sí. Cristian, escuché que mencionaste yo como deportista, ¿sí? Y lo que noto en Arequipa, y supongo que no hay una gran diferencia con el resto del país, es que no hay ninguna clase de promoción para el deporte, no hay ninguna clase de apoyo a los deportistas, aún a los que por esfuerzo propio ya se puede considerar consagrados, a excepción de que en estos Juegos les han dado un departamento a los que han logrado medallas, que me parece fantástico, pero con eso no se logra que un deportista tenga continuidad y mayores logros, tiene una tranquilidad de vivienda nada más. ¿Qué se te ocurre que se pueda hacer para cambiar esto? Con todo gusto, si me permite. Bueno, hay un tema que también es importante, por eso hay que ponerse primero los zapatos de la persona, porque nosotros como padres, cuando llevamos a nuestros hijos, dejamos de trabajar o dejamos de hacer cosas, ¿de acuerdo? Por llevarlos a promover, porque nosotros los primeros que tenemos que incentivar el deporte son los padres, tenemos que llevarlos a las academias, tenemos que llevarlos a los campeonatos de fútbol, y hay padres, yo les digo, cuando yo no tengo el trabajo como trabajador dependiente, tengo que estar como independiente, y como independiente no tengo con qué pagar el tema del seguro social, y es más, teniendo seguro social, a mí propiamente me ha sucedido ello, 3 horas y no me atendía, 3 horas. ¿Qué he preferido hacer? Retirarme del seguro e irme a hacer atender a una clínica particular. Lo que se tiene que hacer acá, por eso yo hablaba del tema de la promoción y promover el tema del deporte, ¿de acuerdo? Dando casualmente incentivos. Anteriormente, yo me acuerdo perfectamente que todos aquellos, y lo digo anteriormente, en el colegio, cuando usted practicaba o hacía temas de artes, llámese de música en el colegio, ya no tenía que usted llevar el curso de artes o historia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los deportistas destacados de los colegios que representaban al colegio tenían un reconocimiento especial. Eso es lo que se tiene que hacer. Nosotros como peruanos tenemos que proponer ello, y felicito al gobierno por el tema de haberle cedido, si quiere, esos departamentos de 50, 70 metros que les han cedido, porque muchos tampoco no eran de Lima, muchos eran de afuera, como el caso de la señora Gladys Tejera, ese es un claro ejemplo. Nunca ha recibido, ni siquiera ha tenido sponsors de empresas conocidas de marca, de competición. Entonces, a eso tenemos que llegar, ¿de acuerdo? Que el padre se sienta respaldado, está yendo a hacer deporte a mi hijo, pero no le va a pasar nada, y si le pasase algo, lo tienen que socorrer y lo tienen que atender. Esa es la figura de lo que se está planteándose el día de hoy. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí. De pie, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos, buenas noches, señores candidatos. Una pregunta específica para el señor Talavera. Tenemos en este contexto en el cual se está cuestionando el modelo educativo universitario, en el cual se están impulsando grandes reformas, yo le quiero cuestionar un punto en el cual su partido ha sido también bastante cuestionado alrededor de esta última legislatura. Es que tiene una estrecha vinculación con lo que son las universidades del Grupo César Vallejo. ¿Qué nos garantiza a nosotros, los estudiantes universitarios, a los que van a ingresar dentro de poco y a los nuevos que van a postular, que usted no va a legislar a favor de este grupo específico de universidades
las cuales su grupo político por el cual está postulando ha legislado durante la última legislatura. ¿Qué nos garantiza? ¿Usted se compromete a no hacerlo, a velar por el interés de los estudiantes, o va a seguir haciendo lo mismo que su grupo? Gracias por la pregunta. Pero es bueno que sepan, miren ustedes, yo como persona que trabaja en administración pública, a mí me da mucha pena que el CAP, el ROF y el MOF está dirigido a determinadas personas. Yo como universitario, como joven universitario, cuando salí de la universidad, no me permitían, y ahora cualquiera que forme parte de la asamblea universitaria, el consejo universitario, el consejo de facultad, tiene que estar dentro del tercio universitario. Yo fui asambleísta universitario, yo fui consejero de facultad, ¿de acuerdo? Entonces, pero eso no te permite que tú salgas de la universidad y estés o puedas ingresar a un cargo de gerente o subgerente, no te permiten, porque la misma norma implantada para cada administración te dice, señor, que tienes que tener mínimo 2 años o 3 años de experiencia. ¿Cuál es el tema? Nosotros particularmente no tenemos por qué socapar a nadie, ¿de acuerdo? Venga de quien venga. El tema de las universidades, ahora felizmente existe la SUNEDU, y así como existe la SUNEDU, debe existir también la SUNEDU para los colegios, porque no es posible que exista una gran diferencia, y se los digo así, acá mismo en Arequipa yo se los digo, porque yo he estudiado en Colegio Nacional y no me arrepiento de haber estudiado en Colegio Nacional, y a Dios gracias tengo todos los grados y los títulos que he obtenido en base a mi propio esfuerzo. Pero lo que se tiene que hacer acá, lo que nos tenemos que enfocar es el bien general, no facilitar solamente a algunos que va a dirigir el tema de la universidad. No les digo, no quiero hablar de las otras universidades, y directamente, y lo he dicho, mi presidente, el ingeniero César Acuña, él es dueño de 3 universidades, y lo he dicho, no hay por qué esconderlo, y eso creo que lo sabemos todos, es igual que los institutos. Los institutos igual pasan por el tema de la certificación de la SUNEDU, no es calificación mía, por eso hay responsables que evalúan a los docentes y evalúan también igualmente a la casa de estudios. Y obviamente que si vemos que algo está mal, que va en contra de la ley, obviamente que no lo vamos a dejar pasar por agua tibia. Gracias. Muy bien. Una más. Ya. Señor Cristian, usted manifestó, cuando responde a los participantes, que las universidades se dirigían por el CAP o falso. Pareciera que usted no ha terminado la universidad o nunca ha empezado la universidad, porque las universidades se rigen por el estatuto universitario. En este caso, los universidades particulares, en este caso, las universidades. Solo con una corrección. No, yo le voy a aclarar, parece que no me ha entendido usted. En la administración pública, gobiernos locales, gobierno provincial, gobierno distrital, gobierno regional y ministerios, todos se rigen bajo el CAP, MOF y ROF, ¿de acuerdo? Un momentito. Las universidades se rigen bajo sus estatutos, que los aprueba ¿quién? El Consejo Universitario, mi estimado amigo. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo, amigo? Lo que yo estoy diciendo, que por qué los universitarios, y eso también me afectaba a mí, por qué cuando estamos dentro del quinto o el tercio superior, por qué no podemos salir de las universidades y ocupar un cargo gerencial? No se les permite ocupar un cargo gerencial. En el CAP y ROF y MOF de estas instituciones públicas, mínimo tienes que tener 2 años de experiencia, ¿de acuerdo? Lo que queremos es modificar casualmente la norma, que cuando tú estés, amigo, y ojalá estés entre el tercio universitario o el quinto superior, porque yo he estudiado 2 veces 2 carreras, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tú estás preparado ya para demostrar tus conocimientos a los administrados, que es todos los vecinos que están a nuestro alrededor. Eso es lo que tenemos que hacer, modificar. ¿Cómo yo puedo hablar de juventud? Si a la juventud no me permiten participar en la administración pública, si no tengo la experiencia que me están pidiendo, que establece el CAP o el ROF. Gracias. Muy bien. Les voy a preguntar a los 3, porque seguramente va a ser también un tema de debate en el próximo Congreso, si se retrocede o no con estas reformas que hay de la ley universitaria que ha dado lugar a la SUNEDU y a este cierre de universidades, que hay algunas voces que creen que es un exceso, ¿no? Muy brevemente, si los 3 me pudieran responder, ¿qué opinan de la SUNEDU y lo que está haciendo, y si eso debe continuar o, como algunos están manifestando, hay que revisarlo? Sí, yo creo que es importante que efectivamente, como decía uno de los que intervinieron, tengamos una educación superior de calidad. En eso SUNEDU definitivamente ha avanzado a pesar de esas mafias universitarias que hacen lobby en el Congreso para asegurar precisamente que no hay una fiscalización eficaz. Antes, con el sistema de la Asamblea Nacional de Rectores, era como de los cuellos blancos, ¿no? Entre hermanitos se iban protegiendo. Lo que sí es importante es que se dé una alternativa para los estudiantes que se han visto perjudicados y en unos casos estafados por estas universidades que no ofrecían esas garantías mínimas,
la posibilidad de poder entrar a una universidad pública para que se trasladen, que es algo en lo que ha fallado. Porque SUNEDU básicamente lo que está fiscalizando es que haya una infraestructura mínima, que haya laboratorios, que haya aulas en buenas condiciones para poder hacerlo. Que la docencia, que Sí, tengan grados, y el tema de laboratorios. la bolsa de trabajo también es importante para ver cuántos de los alumnos que egresan efectivamente consiguen trabajo en la profesión de lo que estaban haciendo. Ahora, si me permite hacer una breve reflexión sobre las otras intervenciones, a mí me preocupa, con todo respeto a lo que dice el doctor Chaña, el tema del servicio militar obligatorio, porque este año nada más hemos visto como varios generales, por el caso gasolinazos, se han ido adentro de los penales. Entonces yo creo que antes de obligar a todos los jóvenes a que presten servicio militar obligatorio habría que hacer una reforma profunda de las instituciones armadas, porque si no, ¿qué tipo de educación van a recibir en un cuartel donde el general, que es el encargado, es un corruptazo? Pues no tiene sentido, es un contrasentido. Y lo otro también de lo que decía con respecto al 5% de los espectáculos públicos no de partidos, el candidato de Alianza para el Progreso, bueno, está hablando de la soga en la casa del ahorcado, porque ese negocio, el Yebrau, precisamente vive de organizar conciertos. Entonces, si le van a cobrar 5% a este negocio en el que estamos para financiar, no recuerdo qué cosa, este negocio no va a poder sobrevivir. Hay muchos negocios pequeños. Yo vengo precisamente de ese sector emprendedor que precisamente organiza conciertos, teatro, todo, y si nos van a clavar 5% a nosotros para dar solo los bomberos, creo, varios no vamos a poder sobrevivir. Es la verdad lamentable que el arte y la cultura en Arequipa se quiera grabar y más bien se quiera evitar la difusión, porque muchas bandas peruanas, gracias a que hay conciertos cada vez más grandes en Lima, es que logran hacer una difusión de su música. Y si le van a cobrar 5%, discúlpenme, pero se acabaron los conciertos en este país. Muy bien. Cristian, brevemente, por favor. Bueno, yo como lo había señalado, yo estoy de acuerdo con el tema de la SUNEDU, y lo vuelvo a repetir, y no solamente debería haber SUNEDU para las universidades, sino también para los colegios. Existe una gran diferencia de formación entre los colegios particulares y los colegios nacionales, independientemente del tipo de formación que se les dé. ¿De acuerdo? Yo sí estoy completamente de acuerdo. Es más, así como la SUNEDU se encarga de fiscalizar a las universidades, igual debe haber otro organismo rector, como en el caso del Congreso de la República, que también supervise a la SUNEDU perfectamente, como es en el caso del tribunal. ¿Quiénes nombran a los miembros del Tribunal Constitucional? El Congreso de la República. ¿Quién nombra al fiscal de la Nación? ¿Quién nombra al defensor del pueblo? Entonces, más bien deberíamos de reforzar el tema de la SUNEDU por un tema de fiscalización. El congresista tiene dos funciones principales y que son coherentes con lo que dice la Constitución: fiscalizar y legislar, porque el tema de representación lo hacemos, bueno, en mi época también cuando fui regidor, pero el tema de fiscalización y el tema de legislación, que es en la proposición de leyes, la modificación y fiscalizar a las autoridades locales, regionales, como en este caso el señor el gobernador de Arequipa, ¿de acuerdo?, nos perjudica a nosotros, a todos los arequipeños. Tú me preguntabas hace un momento, ¿qué podemos hacer por Arequipa? Por Arequipa tenemos que firmar la adenda número 13, se tiene que hacer, tenemos que hacer detrás de la petroquímica, tenemos que estar detrás del gasoducto, tenemos que traer y decirle al Ejecutivo que Arequipa necesita obras importantes de envergadura. ¿Qué necesitamos para Arequipa? El alcalde que tenemos el día de hoy es culpa de nosotros mismos. El gobernador que tenemos el día de hoy es culpa de nosotros mismos. Muy bien. ¿No? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Señor Chaña. Bueno, si se trata de aclaraciones, lo que quería aclararle antes que nada, porque los oyentes tienen que saber la verdad. Gloria Montenegro nunca ha sido ministra de la Salud, eso quería. Entonces, aclarado esto, quiero decir de que la SUNEDU ha dado importantes pasos dentro de una educación moderna, pero había que hacerle algunos ajustes dentro de todo este planteamiento general. Sin embargo, el hecho de que haya intromisión de congresistas, como el caso de Alianza para el Progreso, que es el hijo de Acuña, donde prácticamente la licencia dada a alguna universidad ha sido producto de una presión de algún personaje importante dentro del Congreso de la República. Entonces, nosotros sí estamos de acuerdo con que se cree la SUNEDU, y comparto también tu opinión con respecto a que, entre comillas, la SUNEDU tiene que ser también dada a otras entidades, como los colegios a nivel nacional. Eso es todo lo que quería decir. Muy bien, bueno, hay coincidencia en ese tema, felizmente. Vamos a tener que terminar esta ronda, nos hemos pasado de tiempo.
Y como les reitero, seguramente habrá preguntas a través de las redes sociales. Por favor, vamos a continuar ahí respondiendo a los electores. Vamos a hacer una pausa porque tenemos otro café electoral enseguida.